es como una apuesta polémica, ¿no? Porque si no, pues perdemos todo el sentido, ¿no? Cultural. Yo también soy cultural. Esta es una institución cultural. No, o sea, ¿por qué? Si hay autoconstrucción del individuo, es cultural. Si hay una producción de bienestar a través de esa institución, es cultural. Y lo mismo mi familia, o un salón de clases, o la pareja, etcétera, etcétera. Pero eso es como una polémica, ¿no? Para darle cierto sentido a algunas luchas humanas. No. Heriberto, como complemento, ¿podrías definir tu concepción de posmodernidad, por favor? Sí, bueno, como una estrategia, así para decirlo rápido, como una estrategia para esconder las contradicciones. O sea, en la fantasía hablamos de una situación posmoderna en la que contradicciones que todavía están vivas, por ejemplo, la guerra entre matriarcado y patriarcado, que opera en casi todas las parejas y en todos los espacios-tiempos, o la guerra entre naciones, o proyectos imperialistas, fantaseados como ya superados. Entonces, no es cierto que Estados Unidos y México tengan un enfrentamiento imperialista en ambas direcciones, sino que hay elementos posmodernos o situaciones posmodernas en que eso se resuelve. En que no es cierto, mira, los dos estamos juntos, no hay lucha. Ahora, no todos los posmodernismos han definido de esa manera, pero para darte una respuesta rápida, el posmodernismo, y generalmente lo que entendemos incluso a nivel como popular o en las comunidades estéticas, es el posmodernismo que es algo estético. O sea, el posmodernismo lo que ve es lo estético. El posmodernismo no se ocupa de lo ético, incluso se vanagloria no ocuparse de lo ético. O sea, ¿qué tipo de sujetos se construyen en eso que denominamos lo posmoderno, una obra posmoderna, una ciudad posmoderna? ¿Qué tipo de sujetos? Entonces, yo celebro aquí celebro el norteño mezclado con esto, y está muy cool y está estéticamente muy atractivo, pero luego, si metemos la perspectiva ética, a ver, ¿cómo es ese ser? Ese ser es un macho, o sea, un macho del siglo XXIII, pero es un macho. Entonces lo posmoderno como una estrategia de volver estético, lo que en realidad es una ética retrógrada. O sofisticar la desigualdad, ¿no? Sofisticar la desigualdad, por ejemplo. Sí, una frase que me parece... Pero también puede existir como un posmodernismo de resistencia. Por supuesto, porque se puede construir una definición de posmodernismo que favorezca las contradicciones o quiera algo que tú decides que es más allá de lo retrógrado, de lo reaccionario. O sea que la palabra posmodernismo no está casada con nada. Pero ¿qué es lo que hemos entendido históricamente por posmoderno o por posmodernismo? Casi siempre proyectos estéticos que ocultan las contradicciones y proyectos estéticos que ocultan lo ético. O sea, y cuando decir lo ético es qué tipo de hombre, no principios morales, no. ¿Qué tipo de hombre se produce en esa situación? Por ejemplo, ¿qué tipo de artistas se producen en ese tipo de procesos institucionales? Si estos procesos institucionales rigen, ¿qué tipo de artista surge de esos procesos? O si yo trato así a mi hijo, ¿qué tipo de ser humano sale de estas metodologías? Eso es lo ético. ¿Cómo nos autoconstruimos? O cómo impedimos que otros se autoconstruyan. Entonces, lo posmoderno a veces oculta eso. Y lo que hace ver es lo estético. Que lo estético, para mí, siempre es una ética del pasado. Cuando hablamos de algo estético, es que es una ética que ya se fue, pero que no vemos que es una ética. ¿Y por qué no vemos que es una ética? Porque reitera nuestra forma reaccionaria de eso. O sea, nos gusta. Incluso inconscientemente como que dices, qué chido, qué chingón. Como lo chido mexicano, ¿no? Qué chido. O la estética que llamamos de lo naco, ¿no? O sea, ¿qué es lo que estamos diciendo? Ah, qué chido, qué naco. Ese es el mexicano definido de manera machista. Y por eso me gusta esa canción, porque si la escucho pura violencia misógina, por ejemplo. O si veo esa imagen, es el patriarcado caricaturizado a sí mismo. Entonces, esa es una pregunta. ¿Qué es eso que llamamos estético? Es una ética del pasado. ¿No te parece que, nomás respecto a la última pregunta de dónde es el after, me parece, escuchando y más que nada viendo tus ejemplos, los ejemplos visuales, ¿no? De cómo se sustancializa la cultura tijuana, o lo que se llama cultural en Tijuana,
que es como perfectamente comparable a una toxicomanía, ¿no? O sea, la lucha contra las drogas es contra las drogas, ¿no? Cuando el problema es antes o después. También la cultura tijuanense siempre es la sustancia, ¿no? Entonces es el terruño, es el espacio, es el tiempo. Cuando hay una especie de naufragio donde hay una necesidad en esa construcción del hombre, ¿no? De asirse de algo, ¿no? De restituir un orden simbólico y que se hace a partir de una sustancia, ¿no? O sea, no es casualidad que los visuales de Nortex sean cebras o el arte de muchos artistas. No, y eso es lo valioso del arte, o sea, que no es que Nortec malo, Nortec malo. No dije eso. Que gracias a Nortec quedan esas contradicciones que no hemos resuelto en lo social, gracias a esas imágenes podemos hacerlas más evidentes, o sea, exacto, están ahí, o sea, digo. Claro, lo que yo digo es que es un proceso donde vamos hacia algo más, pues, ¿no? Sí, y o sea, por ejemplo, lo que sacas incluso de la toxicomanía, por ejemplo, en mi experiencia yo he sido usuario de drogas y me precio o me lamento, no sé, de haber sido un usuario, digamos, pesado de drogas. Pero después de un tiempo de cuestionarme y de interactuar con otras personas que tenían esa relación con las drogas, me di cuenta de cosas bien evidentes. O sea, por ejemplo, que drogas están relacionadas con políticas familiares. Sí, les voy a dar un ejemplo así, que a lo mejor les va a estar así como extraño, pero compruébenlo, o sea, ustedes indaguen en su vida y con otros. Por ejemplo, alguien que viene de una familia donde la madre se define a sí misma, a lo mejor tramposamente, como desprotegida, o es avasallante, o sea, en cualquier caso, que digamos el hijo siente que el aspecto femenino está debilitado, que necesita de su ayuda, que él necesita salvarla a ella, y por lo tanto está estresado de cómo él va a tener que salvarse a sí mismo, trabajar, pero también salvar a su mamá. O que la mamá está todo el tiempo sobre él y él se siente estresado de su madre. Hay constante uso, por ejemplo, de la marihuana. O sea, para relajar estados ansiolíticos. Perdón, un ansiolítico para relajar estados tensos. Entonces, hay una relación, yo diría, en mi experiencia como psicoterapeuta y en experiencia conmigo mismo, hay una relación directa entre debilidad, energía femenina mermada en la familia y uso de la marihuana. O por ejemplo, cuando hay varones que se definen, que son definidos en la familia, como por ejemplo valemadres o pendejos, o que no la armaron del todo, hay un uso constante de cocaína, que es una sustancia que fantasiosamente eleva la masculinidad, lo chingón. Entonces yo vengo de una política familiar en la que me siento en lo masculino mermado, entonces mi economía energética la balanceo a través de sustancias que culturalmente y a lo mejor también de alguna manera en lo fisiológico hacen que lo que yo identifico socialmente como masculino se eleve. Es como a través de la cocaína me convierto en el hombre que en mi familia se enseñó que debo ser, y que la neta en mi familia nunca se ha logrado porque mi papá es un pendejo. Entonces no voy a entrar en eso, en lo mismo el cristal también tiene que ver muchísimo con esto. No voy a entrar en detalles, pero nada más como una invitación a reflexionar esto, cómo las drogas, cómo la narcocultura, en realidad la narcocultura es el modelo familiar mexicano. O sea que no puedes tú resolver la cuestión de las adicciones, sino que las adicciones son intentos, a lo mejor que yo puedo condenar, pero son intentos del individuo de balancear sus niveles energéticos de lo matriarcal, lo patriarcal, lo político. Entonces, si queremos atender la cuestión de la narcocultura, tenemos que reformar, tenemos que cambiar la familia mexicana, porque la familia mexicana es la que está provocando el uso de drogas. Pues sí. Volviendo al posmodernismo, no me quedó claro en el sentido del arte. Yo entiendo por moderno porque tendría que hablar del tiempo. Yo ya no soy muy moderno. En la época moderna. Y esto, al hablar del tiempo, pues, se habla por periodos, etapas. O se le da títulos, el romano, etc. Que hablar del tiempo es impavo. Entonces, lo antiguo yo sí entiendo cuando era Babilonia, sí entiendo la Edad Media,